Voy a usar el micro, o voy a tratar de usarlo porque capaz que la falta de costumbre. Ustedes me avisan si me lo saco y no se escucha. ¿Está el micro? ¿Está el micro? ¿Sí? Se escucha bien. Tengo uno acá, gracias Mauro. Hoy vamos a estar compartiendo, según me parece a mí, una de las palabras que por no escudriñarla bien o por leerla por encima muchas veces nos quedamos con el grueso de la enseñanza y no podemos apreciar lo que Dios dijo, lo que verdaderamente el Señor dijo en su palabra y cómo nos enseña cuando nosotros nos ponemos a tratar de ser más minuciosos a la hora de estudiar la Biblia, y eso es importantísimo. Muchas veces leemos por encima, sé que es el Espíritu Santo el que nos hace entender la palabra, pero a veces somos muy poco atentos a la hora de leer y le dedicamos muy poco tiempo a la lectura y cuando pasa eso no le sacamos el jugo de total a lo que es la palabra de Dios. Es importantísimo. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 17, desde el 11 hasta el 19. Los que tienen la Reina Valera, como tengo yo, la 1960, seguramente tengan como título 10 leprosos son limpiados. Como vemos ahí, el título de la prédica es Agradecidos. Y espero que al finalizar la prédica nuestros corazones sean más agradecidos que cuando entramos. ¿Estamos ahí? Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Tenemos en el relato a 10 hombres enfermos de lepra. Sabemos que la lepra era una enfermedad, primero que era sumamente contagiosa y era una enfermedad bastante difícil, ¿no?, para la gente de esa época y mucho más. Bueno, para los que no saben, le voy a describir un poquito. La lepra era esas llagas con pus en el cuerpo que muchas veces llegaban a perder alguna falange de los dedos o incluso de extremidades porque se infectaban de tal forma que podían llegar a perder falanges de la mano, de los dedos y perder incluso alguna extremidad. A modo de reseña y a modo de entender un poco el contexto, los leprosos estaban siempre separados del campamento, separados de la ciudad, de todo contacto con cualquier tipo de persona. Estos tenían que estar con ropas andrajosas, con ropas rotas, tenían que tener la cabeza descubierta y tenían que ir gritando: inmundo, inmundo, más que nada para alertar a cualquier persona que pudiera acercarse y pudiera contagiarse de esta enfermedad que era, como les decía, altamente contagiosa. No lo busquen, si quieren lo anotan y lo pueden buscar después para así lo hacemos un poco más dinámico. En Levítico, para afirmar esto que estoy diciendo, Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46 dice:
Y el leproso en quien hubiere llaga de lepra llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozará, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Ahora, estos hombres, yo mientras que leía esto, pensaba que estos hombres no solamente estaban separados de la ciudad, sino que estaban separados lógicamente de sus afectos más cercanos, de sus familias, sus hijos, esposas, padres, madres. Y me hacía un poco recordar a esta pandemia que pasó, ¿verdad? Cuando las personas tenían que estar internadas lejos de la familia. Y estos hombres estaban así. Y su necesidad más cercana, lógicamente, era sanarse, pero me imagino los corazones de estos hombres era poder volver a reencontrarse con la familia, volver a reencontrarse con estas personas que no veían hace mucho tiempo. Y estos hombres, viendo que venía Jesús, seguramente ya conociendo la fama de Jesús y sabiendo los milagros que Jesús había hecho o venía haciendo, en lugar de gritar inmundo, inmundo o impuro, les ruegan al Señor, guardando la distancia, que tenga misericordia de ellos. Imaginemos esto, cualquiera pensaría, estos hombres en lugar de alertar a Jesús y decirle: oh, anda por otro lado, por favor, porque te vas a contagiar, dijeron: no, nosotros conocemos quién es este hombre, este maestro que viene, y conocemos que Él puede sanarnos, que Él puede limpiarnos de la lepra. Y dice el versículo 12, capítulo 17 de Lucas: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, guardando la distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, pasá por tu corazón nuestra miseria, mirá lo que estamos viviendo, mirá cómo estamos, por favor, te pedimos que tengas compasión de nosotros. Y cuando Jesús lo vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No les dijo: sí, los limpio. Y automáticamente fueron limpios. Y esto es algo que tenemos que detenernos un momento, porque verdaderamente me llamó la atención. El resultado de los leprosos no fue el mismo para los 10. Sin duda todos se sanaron. Pero, ¿por qué digo esto? En los 10 leprosos hubo, de alguna forma, un acto de fe. Porque los 10 leprosos, sin saber que iban a ser sanados, o sin ver a ciencia cierta que iban a ser sanados, cumplieron con la ley que había sido dada a Moisés también en Levítico, en que cuando el leproso había sido limpiado, o la plaga de la lepra lo había dejado, se había curado, este tenía que ir a presentarse delante del sacerdote, y el sacerdote tenía que verificar si verdaderamente había sido sanado. Y si había sido sanado, luego hacer una serie de ritos, ¿verdad? Y de sacrificios para que este leproso pudiera reinsertarse en la sociedad. Y lo que más quería el leproso era poder llegar a reinsertarse en la sociedad y volver con su familia y ser sano de la lepra. Esto lo tenemos en Levítico. Voy a volver a Levítico. Levítico 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, no lo busques si quiero, así lo hacemos dinámico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego se tome para que se purifique. Ahí empieza con la lista de de los animales que iba a tener que sacrificar para de alguna manera purificar al leproso. Ahora, estos hombres fueron al sacerdote sin ver una sanidad, aún con sus llagas con pus, aún sus llagas en el cuerpo, ¿verdad?
aún padeciendo la lepra. Los 10 leprosos por igual se dieron vuelta y fueron donde el sacerdote. No llegaron seguramente muy lejos porque la lepra los dejó casi que automáticamente. Y estos leprosos, me imagino yo, ¿no? Los 9 salieron corriendo. Dijeron, la lepra nos dejó, vamos a buscar al sacerdote ya. Y salieron corriendo donde el sacerdote. Y sabrá Dios el devenir de la historia para cada uno de los 9. Pero me gustaría que nos centremos en el 10, en el 10º, en el que se dio vuelta. Y creo que es sumamente importante que podamos vernos en ese leproso. Dice que el leproso que se dio vuelta, entonces uno de ellos, dice el versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El leproso que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz. Y ahora, pensemos por un momento, ¿no? Todos los religiosos de esa época. Era prácticamente inaceptable glorificar a Dios por nada que hubiese hecho Jesucristo. Cualquier milagro siempre se lo trataban de adjudicar a Satanás o a sus demonios. Y en esto había una muestra clara que en el leproso había pasado algo más que la sanidad física. Y dice que este leproso se postró rostro en tierra, versículo 16, a los pies de Jesús. Y ya había roto totalmente la ley de la distancia. Ya se acercó al Señor y se postró a sus pies, casi que pudiendo tocarlo. Se postró rostro en tierra dándole gracias, y este era samaritano. Y acá tenemos varias cosas también para remarcar. La primera es que un corazón que ya no es el mismo, un corazón que ha sido transformado, un corazón que ha sido tocado por Dios, lo primero que hace es glorificar a Dios, no en voz alta, sino delante de. No me importa quién me vea, quién me escuche, no me interesa quién esté mirándome, no me interesa si son amigos, familia, mi trabajo, no tengo problema en reconocer quién es mi Dios y quién cambió mi corazón. Y el leproso acá va corriendo a los pies de Jesús sin que le importe nada. Él fue a los pies de aquel que no solamente lo había sanado físicamente, sino que había pasado algo más en el corazón de este leproso, que no había pasado en los otros 9. Pero este leproso que volvió no solamente estaba descartado, digamos, de la sociedad por ser leproso, sino que también estaba descartado de la sociedad por ser samaritano. Y acá estaba doblemente descartado. Sabemos que, casi como un versito, que los judíos y los samaritanos no se llevan o no se hablan, porque en el relato de Jesús y la samaritana nos dice explícitamente que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero si recordamos un poco la prédica que me tocó compartir el mes pasado, hablando de el reino del sur, el reino del norte, cuando los babilonios tomaron la ciudad de Samaria y cuando los babilonios llevaron cautivos a los israelitas, recordamos que los asirios habían tomado Samaria, habían invadido la capital en ese entonces de Israel, Samaria. Recuerdan que habían 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y el reino del norte habían quedado 10 tribus de las 12 tribus de Israel, 2 de ellas habían quedado en el reinado del sur. Y la capital del reinado del norte era Samaria. Y los asirios habían tomado Samaria. Y cuando los babilonios se llevan al exilio a todos los israelitas, algunos habían quedado en Samaria. Y los asirios se casaban con los judíos y judías que habían quedado en Samaria. Y de ese mestizaje, que se había generado entre judíos y asirios, salieron lo que nosotros hoy conocemos como samaritanos. Y por esta razón es que los judíos
no se llevan con los samaritanos, porque los samaritanos habían adquirido también rituales de los asirios. Ellos adoraban a Dios en el monte Gerizim, porque decían que ahí a Abraham se le había presentado Dios, y por esta razón ellos adoraban ahí, y los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén. Esto lo vamos a ver después en el relato de Jesús y la samaritana. Pero por esta razón es que los judíos y los samaritanos no se trataban, ¿verdad? Y ahora este hombre, como les decía, estaba doblemente descartado porque era leproso y era un mestizo, un judío mestizo. O sea, ningún judío tenía trato en absoluto con ellos. Es más, eran inmundos verdaderamente, no querían tratarlos para nada. Ni siquiera querían pisar Samaria. Y ahora esto me hace pensar mucho en mi condición antes de conocer a Dios, de cómo vivía yo antes de conocer a Dios, ¿verdad? De cómo era mi condición, no por lo que hacía, sino por la condición de pecador, ¿verdad? Y que si este samaritano estaba doblemente excluido, cualquiera de nosotros podríamos estar aún más por ser gentiles incluso, y por no ser del linaje judío. Ahora, Jesús le dice a este samaritano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y acá hay otra cosa que nos tiene que llamar la atención. No lo dice explícitamente, pero lo podemos deducir por lo que dice Jesús. Probablemente los otros 9 eran judíos. Porque el extranjero era el samaritano, el extranjero fue el que se dio vuelta. Y aún hace más tremendo el milagro que hubo ahí. El milagro que hubo no solamente de la sanidad, sino de lo que dice el versículo 19. Y le dijo, levántate, este hombre estando postrado a los pies de Jesús. Cada pregunta que hacía Jesús era una pregunta que se respondía sola, ¿verdad? ¿No son 10 los que fueron limpiados?, le decía. Sí, claro, 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Sabía Jesús dónde estaban. Sabía perfectamente lo que iba a pasar con sus almas. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Claro que había, pero solo aquel que había sido transformado por Dios había podido darse vuelta a glorificar en voz alta a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recibiste sanidad física, sino que la sanidad que recibiste es integral. Recibiste la salud integral, la salvación. Y este leproso no estaba buscando absolutamente la salvación. Este leproso quería que le limpiaran igual que el resto. Pero recordemos que lo que recibimos nosotros, también lo recibió este leproso. Y lo que recibió este leproso fue un regalo, no solamente de la sanidad, sino de la salvación. Y recordemos que la fe es un don de Dios. El creer en Jesús es un don, es un regalo de Dios, dado por Dios mismo, ¿verdad? Vamos a ir a Juan, capítulo 4, y vamos a ver el relato de Jesús y la samaritana. San Juan, capítulo 4. ¿Estamos ahí? San Juan capítulo 4. ¿Estamos? Leemos entonces. Versículo 6, vamos a leer del versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y quiero que prestes mucha atención a lo que le respondió Jesús. Y respondió Jesús en el versículo 20, y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que Dios te está haciendo, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, vos le pedirías y Él te daría agua viva. Y lo que la samaritana estaba recibiendo en ese mismo momento era lo que el mundo después, los que creemos en Jesús y aquellos que por su gracia puedan llegar a la salvación, era el regalo de Dios, que es Jesús mismo. Jesús mismo es el regalo de Dios, porque Jesús mismo se entregó por nosotros. Y todo esto me hacía meditar un montón, por eso el nombre de la prédica: mi corazón. ¿Es un corazón agradecido como el del leproso que fue sanado? Como el del leproso, perdón, que volvió a glorificar a Dios. ¿Soy como los 9 o soy como este leproso samaritano que volvió, que estaba aún estando doblemente descartado, volvió a los pies de Jesús? Meditaba que un corazón que de hecho la prédica parte de esto, que un corazón que ha sido sanado, un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha sido justificado, es un corazón agradecido. Porque no cabe ser mal agradecido en un corazón que ha tenido un don, un regalo más grande que este mundo entero. No podemos incluso tener el descaro de pedir cualquier otra cosa más si entendemos el don que hemos recibido, el regalo de parte de Dios que hemos recibido, que es a su propio Hijo para morir en la cruz por gente que verdaderamente merece el infierno. La verdadera gratitud no se muestra solo con palabras. La verdadera gratitud se demuestra con acciones. Y este leproso lo mostró claramente. Este leproso volvió a glorificar a Dios. Se postró, venía gritando a gran voz, sin importar ya quién lo viera, quién lo escuchara. Y no solamente eso, sino que puso como prioridad volver a glorificar a Dios por medio de Jesucristo, sabiendo que su familia estaba allá, su familia lo estaba esperando, porque su sanidad era inminente. Cuando el sacerdote pudiera ver, sí, mirá, está sano, volvé. Y es más, este leproso prefirió dar honra a Dios por medio de la persona de Jesucristo que volver a la ley, lo que la ley le demandaba hacer. Los otros salieron como caballos desbocados, corriendo a hacer lo que la ley les demandaba y fueron más a buscar la dádiva de Dios que lo que recibió este leproso. Ya les digo, recibió la vida eterna, recibió mucho más, recibió todo. Me gustaría que vayamos al Salmo 103. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Punto número 1 y el más importante de todos en nuestra vida para ser agradecidos es el regalo que hemos recibido de Dios. Punto número 1. Y es la patada inicial, digamos, para poder ser agradecido por las cosas más pequeñas que nos pasan en la vida. Porque a veces es difícil cuando hay inconvenientes ser agradecidos, pero cuando recordamos y ponemos nuestra vista en lo que hizo Jesús por nosotros, es mucho más sencillo ser agradecido, porque todo lo que viene después es de chapa, es gracia. Salmo 103, versículo
del 1 al 5. Y el salmista acá empieza haciendo algo que tendríamos que hacer diariamente nosotros. Porque somos, por el pecado que aún mora en nosotros, somos muy olvidadizos. Y nos olvidamos a dónde tenemos que adorar, a dónde tenemos que alabar. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el salmista, ya le digo, como cualquiera de nosotros tendríamos que empezar. ¿No les pasa que muchas veces cómo les vaya en el día depende mucho de cómo ustedes, de cómo se animen ustedes a ustedes mismos? ¿No les pasa que si dicen, esto no me va a salir, o esto no lo voy a hacer, esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero cuando decimos, no, me tengo que ir para adelante. Y cuando nos vamos para adelante nosotros mismos, es que nos animamos, ¿verdad? Un poco. Y acá, de alguna forma, el salmista estaba haciendo lo mismo. Estoy obligando a mi alma, estoy diciéndome, bendecí al Señor. No tengo ganas, bendecí, alma mía, al Señor. Aunque no tengas ganas, aunque te pase lo que te pase, bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Y esto es impresionante porque cuando nos ponemos a escudriñar y podemos ver las promesas, de verdad, somos muy olvidadizos. Y si nos pusiéramos a leer las promesas de punta a punta, creo que tendríamos innumerables motivos para agradecer. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y acá, en el versículo 3, te dice uno de ellos, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Él es el que los perdona. Perdona los que hiciste, los que haces y los que vas a hacer, si pusiste tu confianza en Jesucristo. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, si nos paramos sobre eso, ¿no tenemos suficiente para agradecer si nos hemos arrepentido? Si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos muchísimo para agradecer. Mira esto, Él es el que sana todas tus dolencias. Y acá también vamos a abrir un paréntesis. Él es el que sana todas tus dolencias. Esto no quiere decir que Él va a curarte todas las enfermedades o que Él está obligado a curar todas tus enfermedades. De hecho, si Él sana todas tus dolencias es porque te vas a enfermar. Y tampoco quiere decir que no te vas a enfermar nunca. Te vas a enfermar. Pero cada vez que te cures, que fue Él quien te sanó. Vos decís, fui al médico, me recetó tal pastilla, tal. Sí, pero por la gracia de Dios existe. Por la gracia de Dios estás en médico. Por la gracia de Dios es que te hizo efecto. Cada vez que vos te sanás, cada vez que yo me sano de alguna enfermedad, hasta de la gripe más pequeña, es Dios quien la hace. Él es quien sana todas tus dolencias. Nos paramos en eso y también tenemos muchísimo para agradecer. Hoy estoy esperando que el Señor me sane, pero sé que cuando lo haga, por la luz que me ha dado la palabra, entiendo que va a ser Él que permitió mi sanidad. Desde las enfermedades más pequeñas hasta las más grandes. Muchas veces las enfermedades nos vencen hasta que llegamos a la muerte, ¿verdad? Pero cuando sanamos es Él el que lo hace. Y mirá lo que dice el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y acá, voy a leerles otra versión para que les quede más claro todavía. La nueva traducción viviente. Dice, me redime de la muerte y me corona de amor. Hay otras que dicen, el que me libra del sepulcro, el que me libra de la muerte. Ahora, muchas veces lo hablamos acá, pero ¿sabes cuántas veces Dios nos libra de la muerte sin que nosotros siquiera nos demos cuenta? ¿Sabes cuántas veces Dios nos hace perder un ómnibus? Dios nos hace que nos bajemos una parada después. Dios nos hace que perdamos, yo qué sé, que lleguemos tarde a algún lugar. O Dios no nos permite ir a determinado lugar.
o Dios nos hace que crucemos en otro lado de la calle, o que no nos crucemos con determinada persona. Y de eso nunca nos vamos a enterar. Pero es Él el que nos salva de esas situaciones que nunca nos vamos a enterar. Pero Él nos salva de la muerte prematura, antes de tiempo. ¿Y cuántas veces? Bueno, a modo de testimonio nomás. Eso, yo me acuerdo que eso siempre, después que me convertí, me acordaba de eso. Estábamos jugando al fútbol con los chiquilines amigos ahí del barrio y tiramos una pelota atrás de un camión. Y el único que se le ocurrió ir a buscarla desesperado la pelota fui yo. Y el camión dio marcha atrás y la rueda me frenó a menos de 1 metro. Obviamente la reacción del camionero después que me vio, no se las voy a contar porque no da para contarla, pero con toda razón. Pero después que me convertí entendí que era Dios cuidando mi vida, aún desde antes de yo poder conocerlo. ¿Sabes cuántas veces pasa eso en nuestro diario vivir? ¿Cuántas veces Dios, los que hemos tenido también, los que trabajamos atendiendo mostrador, nos han asaltado y lamentablemente tuvimos que padecer la inseguridad y un revólver en la cabeza y todas esas cosas? Créanme, solo Dios puede salvarnos de esas situaciones, porque es un momento que puede pasar cualquier cosa, pero Dios nos salva, Dios nos libra de la muerte. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Es Él el que nos corona de favores y misericordia. ¿Y cuánto necesitamos misericordia del Señor? Él es el que sacia de bienes tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la de las águilas. Obviamente vamos envejeciendo, pero el vigor solamente lo puede dar Él. Vamos a seguir envejeciendo, pero el vigor lo va a dar el Señor. Vamos a seguir siendo fortalecidos en Él. Y Él es el que colma mi vida de cosas buenas. Yo leía el Salmo 3, estos 5 versículos y decía, el Señor me salvó, Él perdona todas mis iniquidades. Él cuando estoy enfermo es quien me sana. Y cuando salgo es el que me cuida y que permite que no muera. No solamente puedo agradecer por la cruz, sino de acá para adelante hasta que me muera puedo vivir mi vida agradecido, sabiendo que Él ya hizo todo por mí. Tengo que aprender a ser agradecido. Y ahora, a modo de redondeo, me gustaría que volvamos a hacernos la pregunta que les hice hace un momento. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de agradecimiento? ¿Como la del samaritano leproso que se dio vuelta y se postró a los pies de Jesús? ¿O como la del resto de los leprosos que le pidió y disfrutaron de la dádiva, pero no se volvieron a agradecer a aquel que había hecho el milagro? Recibimos un don, un regalo más grande que todo este mundo. Seamos agradecidos, meditemos en lo que recibimos y vivamos una vida en consecuencia a esto que recibimos. Recuerden, todo lo que tenemos es de Yapa, todo lo que tenemos es de gracia. Y recibimos gracia sobre gracia, favor inmerecido sobre favor inmerecido. Me gustaría hacer una oración porque voy a terminar acá, antes que se me liquide la voz.